Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a hablar ahora de uno de esos campos que están en cambio continuo también, que es el uso de los factores de crecimiento en las lesiones deportivas. Este es un campo en el que hay algunas cosas que sabemos y muchas que todavía no conocemos. Bueno, sabemos qué es, o cómo definimos el PRP o el PFRC, en fin, lo puedes llamar como quieras, el plasma, con factores de crecimiento. Una preparación que contiene una concentración elevada de plaquetas respecto a la sangre circulante en un volumen limitado. Se sugiere que desde el punto de vista clínico deberíamos movernos en unas concentraciones 3 a 5 veces las de la sangre, y se infiere que ahí vamos a tener una concentración similar de factores de crecimiento, lo cual no siempre es así. Y además desconocemos cuál es la concentración óptima de esos factores para estimular la reparación de los diferentes tejidos y además en diferentes fases. El proceso de reparación no es un proceso lineal y muchas veces el problema es que intentamos reducirlo a algo simple y lineal. Bueno, yo a estas alturas llevo bastante tiempo utilizando factores. Empezamos en 2002, he pasado ya por bastantes experiencias con ellos, hemos pasado por ese péndulo que oscila de un extremo al otro y creo que vamos alcanzando un punto más o menos de equilibrio. Siempre hemos utilizado el mismo sistema, el sistema que ahora se llama PRG-FRE, el sistema de Miquel Sánchez y de Eduardo Anítua. Hemos seguido utilizando el mismo porque, bueno, es con el que empezamos, es un sistema con el que estamos cómodos, es un sistema que está muy bien documentado desde el punto de vista científico y porque además el andar cambiando, pues estamos cambiando pero no sabemos de qué. Hay muchos sistemas hoy en día en el mercado, porque la última revisión me parece que eran 18 diferentes que no son iguales. Unos tienen leucos, otros tienen eritrocitos, salen rojos, tienen eritrocitos, unos están activados, otros no. No sabemos si tenemos que activarlos o no. Y realmente, ayer alguien me preguntaba, desde que iba a poner esto, se puede clasificar de muchas maneras. Esta es una, la que publicó Dohan, el plasma rico en plaquetas puro, el que tiene plaquetas y leucos, el que tiene plaquetas y fibrina, el que tiene plaquetas, leucos y fibrina. Si en lugar de esta clasificación utilizamos la de Alan Misra, pues ahí tenemos 4 grupos y 2 subgrupos. Y a su vez, bueno, pues cada una de ellas tiene o puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. En principio, lo que nosotros utilizamos sería un tipo grupo, un 4B, que es un plasma que tiene un número de leucocitos reducido, que está activado y que tiene una concentración inferior a 5 veces la de la sangre circulante en el número de plaquetas. Vamos a ver qué cosas sabemos, algunas cosas que sabemos. Bueno, pues un estudio que se publicó ya hace unos años sobre qué ocurría con uno de los métodos que hace una doble concentración, entonces obtiene unos niveles entre 5 y 8 veces los de las plaquetas en sangre circulante. Nos dice que, bueno, el factor derivado de plaquetas se multiplica por 5, que el factor transformante se multiplica por 3,6, que el vascular endotelial se multiplica por 6. Bueno, todo esto es razonable, pero de repente resulta que el similar a la insulina, el insulin-like, no aumenta. ¿Por qué? Pues no lo sabemos tampoco, pero es así. Esos sistemas de doble centrifugación se basan en que tenemos más plaquetas. Pero bueno, hay gente que se ha preguntado si, como en algunas cosas de la vida, más es mejor o no lo es. Y ahí tenéis la referencia de 2 artículos que han analizado y que se encontraron con que si cogíamos células óseas en fragmentos de hueso alveolar en perros, los cultivaban en presencia de PRP en distintas concentraciones durante un tiempo de una semana, y resulta que las concentraciones bajas
entre 1 y 5 veces el número de plaquetas circulantes, estimulaban la proliferación celular y las concentraciones elevadas la inhibían. Es que es posible que un exceso de factores de crecimiento tenga una acción inhibitoria, porque de lo que estamos hablando es de un proceso biológico de reparación. Y al menos hay un trabajo publicado, que es este que tenéis ahí, en el cual la tasa de pseudoartrosis en una serie de fusiones de artrosis vertebrales que se hicieron con un sistema de añadido de factores de crecimiento al injerto óseo, lo que obtuvo fue más que si no se utilizaban factores de crecimiento. O sea, más pseudoartrosis si usábamos factores. Otros trabajos, sin embargo, lo que han hecho es cultivar células de médula ósea de ratas durante varios días en diferentes concentraciones, luego implantarlas en un defecto óseo femoral, y resulta que estos sí se encuentran con que los animales en los que la concentración de plaquetas era más alta tenían una tasa de consolidación mayor. En resumen, seguimos sin saber mucho. Y seguimos sin saber mucho en algo tan objetivable como es el hueso, que digamos, ¿hay consolidación o no la hay? Cuando hablamos de lo que en general empleamos en el campo del deporte, tendinopatías, lesiones musculares, etc., ya es el acabose. En las tendinopatías, pues en las tendinopatías el problema, no voy a entrar en lo que es una tendinopatía, pero sí que parece que lo que ocurre es que en el tendón, en un deportista, la situación es de cambio constante, de adaptación. Bueno, pues esa adaptación a veces pasa el umbral y pasamos a la degeneración. Y en estos casos, el razonamiento es que el uso de los factores de crecimiento podría ayudarnos a reequilibrar ese sistema. Sabemos que por algunos de los trabajos de ciencia básica, que esas células mesenquimales, progenitoras madre, llamadlas como queráis, que hay circulando en sangre, pueden o se reclutan, vamos, de hecho, de una manera activa cuando hay una lesión en la fase inicial, en un tendón, y que parece que esa movilización celular aumenta en los tendones que son tratados con plasma rico en factores de crecimiento. En este caso, además, ya se fue un paso más allá a ver qué pasaba con esos fibroblastos, y los fibroblastos del propio tendón eran más eficaces que los fibroblastos del tejido que hay alrededor, y a la hora de sintetizar sobre todo ese factor vascular endotelial, ese incremento puede aumentar la vascularización y reducir la tasa de fibrosis, favoreciendo la tasa de, llamémoslo, regeneración. Vamos a ver, perdón. Bueno. ¿Hay algún técnico en la sala? Médicos sé que hay, pero técnicos. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué sabemos en las epicondilitis? En la epicondilitis hay varios estudios. Los primeros empezaron haciendo estudios simplemente con sangre total. Se extraía sangre, se pinchaba en la zona y a ver qué pasaba. Y se han hecho comparaciones. Este trabajo, el de Ossens, es creo que el más amplio que he publicado, por lo menos que yo conozco. Una serie de 100 pacientes, es un estudio con un nivel de evidencia alto, aleatorizado, etc. Lo que se hizo fue una única infiltración de corticoides y de factores de crecimiento en los dos grupos. Y el resultado al cabo de un año era mejor en los pacientes tratados con factores que en los pacientes tratados con corticoides. ¿Cuándo parece que están indicados? Pues cuando han fracasado tratamientos conservadores clásicos, pero parece que es mejor emplearlos antes de utilizar corticoides. En el tendón epicondilo y en general, en casi cualquier otro tendón del cuerpo.
¿Cómo utilizarlos? Pues, hombre, nosotros en los epicondilios los usamos sin guía ecográfica, igual que en otros tendones puede ser necesaria, y sin anestésico local. El uso de anestésicos locales varía el pH local y parece que la acción de estas proteínas varía también dependiendo de ese nivel de pH. Entonces, hay pacientes que necesitan una sedación. Miquel, por ejemplo, en todos los pacientes, sobre todo en tendón rotuliano, lo seda, porque duele mucho. Esto ya depende de cada paciente y de cada entorno. Esta es una serie que hicimos un poco para probar cómo iban en medio hostil, en medio laboral. Pacientes laborales es más difícil que vayan bien. Bueno, una serie de 27, la franja de la típica, lo seguimos hasta 2 años con una escala analógica previa que dibujaban 7,5. Hicimos 3 inyecciones espaciadas semanalmente, 18 de ellos bajaron su VAS por debajo de 2 y fueron alta en una media de 10 semanas, y hubo 9 que no mejoraron y acabaron en el quirófano. Pero una solución a una epicondilitis en medio laboral en un plazo de 10 semanas, en una proporción así, más o menos en 2/3, sinceramente no está nada mal. En el Aquiles y en el tendón rotuliano, lesiones agudas, creo que buen resultado. El problema es que la patología crónica es diferente, y a lo mejor la patología crónica tiene más sentido utilizarlos que en la patología aguda, precisamente. En esos casos, pues aquí tenéis también algunos artículos que lo han estudiado. Este trabajo, el de Monto, pues lo que hicieron fue hacer una infiltración ecoguiada en la zona degenerada, ver qué pasaba con eco y resonancia entre 1 y 2 años, y resulta que de los 29 casos, en 27 las lesiones mejoraron o se resolvieron, y la escala que les pasaron pues había mejorado muchísimo ya a los 3 meses, pero el resultado se mantenía. Este otro grupo, el de Jong, hizo un estudio similar, pero comparó los factores con suero salino. Y además añadió 3 meses de ejercicio excéntrico con el protocolo habitual que se utiliza. Las escalas que utilizaron y la imagen y la mejoría de la imagen ecográfica de los dos grupos fue similar. A lo mejor importa más el hecho de infiltrar algo que el que sea lo que infiltramos, no lo sé. En las roturas, yo lo utilizo desde este caso. Este fue el primer paciente que tratamos. Lo sabe todo el mundo porque se publicó y se dio mucho. Es Donato. Donato se rompió el tendón de Aquiles con 40 años y quería seguir jugando fútbol. Lo operé con Miquel, le inyectamos factores. Estas 2 fotos están tomadas exactamente el día que cumplía 3 meses después de la cirugía. Es uno de los casos que él tiene incluidos en su grupo, está publicado también, de deportistas de alto nivel, tratados con roturas de tendón de Aquiles, tratados añadiendo factores de crecimiento a la cirugía. Yo no sé si mejora la velocidad de reparación. En su serie, lo que es cierto es que la sección transversal del tendón, el área transversal, es menor en los pacientes tratados con factores de crecimiento que en los otros. Quizá es una cicatrización, digamos, más normal, no lo sé. O lo que ocurre es que nos atrevemos a tener un proceso de rehabilitación postquirúrgica más agresivo, pero lo cierto es que nuestros resultados son muy buenos. También lo utilizo, eso que tenéis ahí abajo es una rotura inveterada, y lo que hay ahí, esto es la plastia que nosotros utilizamos. Realmente lo que necesitas en una rotura inveterada es colocar colágeno. Entonces, bueno, digamos que un poco por convencimiento, en lugar de coger uno de los tendones de la zona, hacer un peritauxero similar, que es lo que comentaba antes el doctor Virado, yo lo que hago es que le cojo una plastia de tendón cuadricipital. Entonces, en la misma posición, en un decúbito semilateral de 3/4, me resulta muy fácil girarlos y hacer la extracción del tendón, y luego voltearlos, y en la misma posición, sin tener que cambiar en el quirófano, pues hacemos la extracción del tendón, lo anclamos en una trinchera ósea en el alveolo calcáneo y puenteamos el defecto. Es relativamente sencillo. Ahí utilizamos siempre factores de crecimiento.
Hay gente que habla del milagro en otras roturas. Bruno se rompió el tendón del aductor medio pues, al principio de la temporada del año pasado. Bueno, pues le pinchamos con factores de crecimiento y la verdad es que la evolución ha sido muy buena. De hecho, fue uno de nuestros, si no el mejor jugador de final de liga, y la recuperación se realizó en un periodo que francamente es muy rápido. Y una de las grandes ventajas de los factores es la acción analgésica que tiene. Tiene una acción antiinflamatoria importante, les quita el dolor y permite que hagamos más cosas con ellos. Pero hay que seguir siendo sensatos, por supuesto. En las tendinopatías crónicas del Aquiles, bueno, esta es la técnica que tiene descrita Miquel, y estas dos imágenes son de su libro. Es un libro precioso que acaba de publicar sobre el uso de factores de crecimiento en traumatología y medicina del deporte. Lo que hacemos es una infiltración con la aguja en paralelo a las fibras del tendón, y eso que veis ahí abajo, esto que tenéis aquí, es en las pruebas cómo difunde, esto es azul de metileno, siguiendo las fibras del tendón para ver el alcance más o menos que podemos tener cuando lo utilizamos. Insisto, si vamos a escarificar la zona, muchas veces es necesario sedar al paciente porque duele mucho. Y esto es lo que vemos. Bueno, aquí tenéis, pues, con la guía ecográfica, se hace la inyección. Veis aquí la aguja en el eco hay que tener cierta práctica, pero se ve muy bien. Se inyecta, se va rellenando, y cuando coagula, estos puntos hiperecogénicos es lo que nos queda después de la inyección. Las lesiones musculares, bueno, el tratamiento clásico funciona bien. Lo que pasa es que los deportistas se quejan porque quieren ir más rápido. Y aquí también el uso de los factores va más deprisa que lo que podemos ir demostrando, que la medicina basada en la evidencia. Lo que pasa es que todos los médicos en equipos deportivos que utilizan factores, yo creo que todos tenemos la sensación, al menos, de que funcionan. Puede que no sea nada más que una sensación, pero es difícil alcanzar una objetivación de estos resultados. Pero es que además los deportistas nos lo van a pedir. Todos conocéis las fases de evolución de las lesiones, y esas fases están mediadas por esos factores de crecimiento, y son los que van a regular todo este complejísimo proceso. La expresión de unos factores y de otras va a ser diferente en las distintas fases, y no sabemos cómo regular esto, cómo actuar sobre esto. Vamos sabiendo algunas cosas, pero de repente aparecen dudas, porque este trabajo de Ward, por ejemplo, lo que encontró es que si añadíamos el factor de transformación en una fase determinada de la lesión, lo que conseguíamos era más tejido fibroso. Recordad que la lesión muscular es una especie de carrera entre la reparación de las fibras y la cicatriz que se forma en medio. Si retrasamos esa cicatriz, los miotúbulos van a atravesar esa zona. Si no, va a quedar una cicatriz en su seno que no van a poder atravesar, y el funcionamiento va a ser peor. Bueno, pues parece que al menos algún o el exceso de algún factor de crecimiento no favorece la reparación de la lesión. Bueno, esto es parte de ciencia más o menos básica, pero ¿qué pasa en la clínica? Bueno, pues en la clínica yo creo, y lo que nosotros empleamos, es básico, por supuesto, el diagnóstico correcto. Si no partimos de un buen diagnóstico, estamos perdidos. Si queremos tratar con factores de crecimiento, no vale de nada pinchar, pues como si disparásemos una salva de perdigones. Hay que saber dónde está la lesión y tratarla, y si hace falta, de manera ecoguiada. A veces no hace falta, porque estás en un hematoma que caes sobre él y lo aspiras perfectamente, y ahí no hay ningún problema. Lo que hacemos es evacuar el hematoma, rellenarlo con los factores de crecimiento. Ya os digo que el que yo utilizo está activado. Dependiendo del tamaño de la rotura, pues empleamos entre 6 y 15 centímetros cúbicos. Y luego inyectamos las zonas circundantes. Hay que buscar estimular todas esas células satélites
que hay alrededor y que son las protagonistas de la reparación posteriormente. Otro campo en el que se ha utilizado es en las reparaciones de cruzado anterior. Si en las lesiones tendinosas estaba discutida su eficacia, en las reparaciones de cruzado todavía más. El trabajo de Silva dice que no hay diferencias en la integración de la plastia a corto plazo, que recordad que lo que queremos es que vaya más rápido. El trabajo de Miquel dice que los injertos maduran más. En el estudio de resonancia el grado de maduración es mayor en el grupo que tratan con factores de crecimiento. Y el trabajo de Radice, fijaros, dice que la velocidad de maduración es tan superior que en resonancia se alcanza una señal homogénea en 180 días frente a prácticamente el doble del grupo control. ¿Qué hago yo? Bueno, a estas alturas tengo claro que no les hago mal. A esto que al principio es que van a tener tumores, es que tenemos claro que no. Entonces, como sé que no les hago mal, en algunos casos los utilizo. Fundamentalmente, ¿cuándo en las reparaciones de cruzado? Pues en aquellos en los que me encuentro una lesión condral y hago alguna técnica de reparación durante la cirugía, o en aquellos que son recambios y que cinturón y tirantes, hay que sujetar, hay que intentar dar las mayores posibilidades de que vaya bien. Yo empiezo a utilizarlos al cabo de unas semanas, 2 o 3 semanas, una vez que ha accedido la fase inflamatoria inicial, se ha resuelto el hemartros inicial, porque en esa fase ya tengo muchos factores de crecimiento circulando. No sé si sirve para algo. Muchos pacientes van bien, no sé si otros pacientes no irían bien. Si hacemos caso a la medicina basada en la evidencia, tendría que hacer un randomizado, coger un grupo en el que sí, coger otro grupo en el que no. Pero si tienes la sensación de que algo va bien para tus pacientes, pues un poco es como que, bueno, que la ciencia la haga otro, ¿no? Yo hago lo que a mí me va bien. Y un poco estamos en esa situación. Y nada más, si alguno pasa por el noroeste de la península ibérica, se encontrará esto, que es el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento y que es la Torre de Hércules, que es patrimonio de la humanidad, y estáis invitados a pasar por ahí cuando queráis. Muchas gracias.